¿Alguna vez te has sentido atrapado en medio de una tormenta sin saber cómo salir adelante? ¿Te has preguntado por qué Dios permite que enfrentes tantas pruebas en tu vida? ¿Y si te dijera que las pruebas que enfrentas hoy no son obstáculos, sino herramientas divinas diseñadas por Dios para llevarte a un nivel más alto de fe, carácter y propósito? A lo largo de este video descubrirás cómo las dificultades no son el fin, sino el comienzo de una transformación espiritual que te llevará a la victoria. Hay un secreto oculto en la palabra de Dios que pocos conocen, un principio poderoso, que si lo aplicas, puede cambiar por completo la manera en que enfrentas los desafíos. Las pruebas pueden ser dolorosas, desconcertantes e incluso debilitantes, pero también pueden ser la clave para desbloquear las mayores bendiciones de tu vida. Dios no permite que enfrentes algo que no puedas soportar, y hoy quiero revelarte cómo su plan tiene una salida gloriosa para ti. En este video aprenderás por qué Dios permite pruebas en tu vida, cómo fortalecer tu fe en medio de la adversidad, cuál es la promesa de Dios para los que perseveran hasta el final. Así que quédate hasta el final, porque la última enseñanza de hoy contiene una clave que podría cambiar tu destino para siempre. Antes de comenzar, quiero que comentes en los comentarios: mi confianza está en Dios, porque al hacerlo estás declarando tu fe y ayudando a que este mensaje llegue a más personas. Además, dale me gusta al video para que YouTube muestre este contenido a quienes más lo necesitan. Felicidades por tomar esta acción de fe. Suscribirte a este canal es más que un simple clic. Es un paso hacia una vida más cercana a Dios, llena de revelaciones y victorias. Muchas personas usan este contenido como su alimento espiritual diario, y tu participación aquí es clave para que esta comunidad crezca y se fortalezca. Así que, antes de empezar, comenta "Paz en Cristo" para demostrar tu compromiso con tu crecimiento espiritual. Ahora prepárate, porque en los próximos minutos descubrirás verdades poderosas que cambiarán tu vida para siempre. Vamos a comenzar. Imagina que Dios te pide que entregues aquello que más amas. ¿Serías capaz de hacerlo? Abraham enfrentó una de las pruebas más difíciles de la vida: entregar a su hijo Isaac como sacrificio. Pero en esa prueba, Dios estaba revelando algo mucho más grande, una fe inquebrantable que traería bendición y victoria no solo para él, sino para generaciones enteras. En Génesis 22, Dios le dijo a Abraham: toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto. Puedes imaginar el dolor en el corazón de Abraham. Seguramente las dudas intentaron invadir su mente, pero su confianza en Dios prevaleció. A pesar de la incertidumbre, Abraham obedeció porque sabía algo que muchos olvidamos en medio de nuestras pruebas: Dios siempre provee. Este pasaje nos enseña que las pruebas no son el final de la historia. Cuando Abraham levantó el cuchillo, Dios intervino y proveyó un carnero en lugar de Isaac. ¿Qué nos muestra esto? Que Dios nunca nos pedirá algo sin tener una provisión lista para nuestra victoria. Tal vez hoy estás en una prueba que parece imposible, pero recuerda esto: Dios está probando tu fe para llevarte a un nivel más alto de confianza. Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, que significa "el Señor proveerá". Y hoy quiero recordarte que Dios ya ha provisto la solución para tu situación. Solo necesitas confiar y avanzar en fe. Piensa en esto: ¿qué prueba estás enfrentando ahora mismo? ¿Te sientes como Abraham, caminando hacia lo desconocido sin saber cómo terminará todo? Déjame decirte que Dios está orquestando algo más grande de lo que imaginas. Él está preparando una respuesta que traerá bendición a tu vida. No permitas que el miedo te paralice. La obediencia trae bendición y la fe
trae provisión. Hoy Dios te está diciendo, confía en mí, porque yo tengo el control. Y al igual que hizo con Abraham, Él mostrará su fidelidad en tu vida. Quédate conmigo, porque en el próximo bloque veremos cómo la prueba de José nos enseña a mantenernos firmes en medio de la adversidad y a esperar en el tiempo perfecto de Dios. ¿Cuántas veces has sentido que la vida te ha traicionado? José, el hijo favorito de Jacob, pasó de ser el más amado en su hogar a ser vendido como esclavo por sus propios hermanos. En un abrir y cerrar de ojos, perdió todo: su hogar, su libertad y su familia. Sin embargo, lo que parecía una tragedia era parte del plan de Dios para cumplir un propósito mayor. La historia de José, que encontramos en Génesis 37 al 50, es un poderoso recordatorio de que las pruebas que enfrentamos no son el final, sino el medio para que Dios manifieste su gloria. A pesar de ser traicionado, acusado injustamente y olvidado en prisión, José nunca perdió la fe. Él sabía que Dios tenía un propósito, aunque no podía verlo en el momento. Cuando José interpretó los sueños del faraón, fue elevado a una posición de poder en Egipto, y cuando la hambruna llegó, fue él quien salvó a su familia y a toda una nación. Lo que sus hermanos habían planeado para mal, Dios lo transformó para bien. Como José dijo en Génesis 50:20, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. ¿Qué podemos aprender de José? Primero, que las pruebas no son castigos, sino oportunidades para el crecimiento. Cada situación difícil que enfrentó lo preparó para el propósito que Dios tenía para su vida. Segundo, que incluso cuando otros nos fallan, Dios nunca nos abandona. En cada etapa, desde la esclavitud hasta la prisión, la Biblia nos dice que Dios estaba con José. Quizá hoy te encuentras en una prisión emocional o espiritual. Tal vez sientes que tus sueños han sido arrebatados por las circunstancias o por personas que te han herido. Pero recuerda, Dios no ha terminado contigo. Lo que parece un retraso es en realidad una preparación para algo mucho mayor. José tuvo que esperar años para ver el cumplimiento de los sueños que Dios le había dado, pero al final, todo lo que había sufrido tuvo un propósito divino. Tú también puedes confiar en que Dios está trabajando en tu vida, incluso en los momentos de mayor oscuridad. La clave está en mantener la fe y la integridad, como lo hizo José. Aunque no entendamos el porqué de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios tiene un ¿para qué? En el siguiente bloque exploraremos la historia de Job, quien enfrentó la pérdida absoluta, pero descubrió que Dios siempre tiene la última palabra. ¿Qué harías si en un solo día lo perdieras todo? ¿Tu familia, tu salud, tus bienes? ¿Seguirías confiando en Dios o te rendirías al dolor? Job fue un hombre íntegro y temeroso de Dios, pero de la noche a la mañana su vida cambió drásticamente. Perdió su ganado, sus riquezas, a sus hijos e incluso su salud, quedando cubierto de llagas dolorosas. Sin embargo, en medio de su sufrimiento, Job pronunció una de las frases más poderosas de la Biblia: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. La historia de Job nos enseña que la verdadera fe no depende de las circunstancias, sino de la confianza en el carácter de Dios. A pesar de no entender el porqué de su dolor, Job nunca maldijo a Dios. A lo largo del libro de Job, vemos cómo su fe fue probada hasta el límite. Sus amigos le dijeron que su sufrimiento era consecuencia del pecado. Su esposa le sugirió que maldijera a Dios y muriera, pero él permaneció firme. La pregunta clave es: ¿cómo reaccionamos cuando Dios permite pruebas en nuestra vida? Muchas veces, cuando enfrentamos dificultades, nuestra tendencia es cuestionar a Dios o dudar de su amor. Pero Job
nos enseña que incluso en el dolor más profundo podemos confiar en que Dios tiene un plan. Él nunca prometió una vida sin pruebas, pero sí prometió estar con nosotros en cada una de ellas. Al final de su historia, Dios restauró a Job, dándole el doble de lo que había perdido. Pero lo más importante no fue la restauración material, sino la profunda revelación que Job tuvo de Dios. Antes, él conocía a Dios de oídas, pero después de la prueba, lo conoció de verdad. Job dijo en Job 42:5, «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Este es un recordatorio de que, aunque no entendamos el propósito de nuestras pruebas en el momento, Dios las usa para acercarnos más a Él y para refinar nuestra fe como el oro. Cada lágrima que derramas, cada noche de angustia que pasas, no son en vano. Dios las usa para fortalecerte y llevarte a un nivel más profundo de relación con Él. Si hoy te sientes como Job, enfrentando una prueba que parece insuperable, recuerda que Dios sigue en control. Él ve tu sufrimiento, escucha tus oraciones y tiene el poder de restaurarte. En el próximo bloque, exploraremos la historia de los discípulos en la tormenta y cómo Jesús nos enseña a tener paz en medio del caos. Imagina estar en medio de una tormenta feroz. Las olas golpeando con furia, el viento rugiendo y la oscuridad envolviendo todo a tu alrededor. Sientes que el barco de tu vida está a punto de hundirse. ¿Dónde está Dios en medio de este caos? Los discípulos vivieron una experiencia similar cuando una gran tormenta azotó su barca en el mar de Galilea. Estaban aterrorizados, creyendo que iban a morir. Pero en medio de su desesperación, Jesús estaba dormido. En su angustia, lo despertaron gritando, «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Marcos 4:38. Jesús, con una calma absoluta, se levantó y con solo unas palabras reprendió al viento y al mar. «Calla, enmudece», y al instante todo quedó en completa calma. Luego miró a sus discípulos y les dijo, «¿Por qué teméis? ¿Cómo no tenéis fe?». Marcos 4:39-40. Esta historia nos deja una enseñanza crucial. Jesús está en nuestra barca, incluso cuando las tormentas de la vida arrecian. Aunque a veces parece que está dormido y no actúa, Él nunca ha dejado de tener el control. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones donde sentimos que todo se desmorona? Problemas familiares, de salud, económicos, nos sentimos solos, olvidados y con la sensación de que Dios no nos escucha. Pero esta historia nos recuerda que aunque nuestras emociones nos digan lo contrario, Jesús sigue a nuestro lado. La clave está en confiar, incluso cuando no entendemos el proceso. Cuando el miedo nos abruma, es fácil olvidar que tenemos a un Salvador que tiene poder sobre toda tormenta. Jesús nos desafía a cambiar nuestro miedo por fe, porque su presencia en nuestra vida es suficiente para traer paz incluso en medio del caos más profundo. En la vida cristiana habrá momentos en los que las olas parecerán más grandes que nuestra fe, pero debemos recordar que el poder de Jesús sigue vigente hoy. Él nos dice, «No temas porque yo estoy contigo». Isaías 41:10. Así como los discípulos experimentaron la paz de Dios en medio de la tormenta, tú también puedes experimentar esa paz hoy. Solo necesitas confiar en que, aunque no veas la solución inmediata, Él ya tiene el control y traerá calma a tu situación en su tiempo perfecto. En el siguiente bloque hablaremos sobre la historia de José, quien fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, y aún así, Dios tenía un plan perfecto para su vida. Imagínate ser traicionado por tu propia familia, vendido como esclavo y acusado injustamente de un crimen que no cometiste. Te sentirías abandonado por Dios. Pensarías que tus sueños jamás se cumplirán. Esa fue la realidad de José,
un joven que recibió un sueño de parte de Dios, pero cuyo camino hacia el cumplimiento de esa promesa estuvo lleno de pruebas y sufrimientos. Sus propios hermanos, movidos por la envidia, lo vendieron a unos mercaderes, y más tarde terminó en Egipto como esclavo en la casa de Potifar. Parecía que su vida iba de mal en peor cuando fue falsamente acusado por la esposa de Potifar y encarcelado. Sin embargo, en cada etapa de su vida, la Biblia nos dice una frase clave: pero Jehová estaba con José. Génesis 39:2. A pesar de la injusticia, la soledad y las dificultades, Dios nunca dejó a José. En nuestra vida, muchas veces enfrentamos situaciones que parecen contradecir las promesas que Dios nos ha dado. Quizás estás pasando por una temporada de traición, rechazo o dificultades financieras y te preguntas: Señor, ¿dónde estás en todo esto? Pero la historia de José nos enseña que Dios usa incluso las circunstancias más difíciles para llevarnos al lugar donde Él quiere que estemos. José no solo sobrevivió a las pruebas, sino que prosperó en medio de ellas porque nunca dejó de confiar en Dios. Eventualmente, Dios lo elevó a una posición de autoridad como gobernador de Egipto, donde pudo salvar a su familia y a muchas naciones de la hambruna. Lo que sus hermanos hicieron para dañarlo, Dios lo usó para un propósito mayor. Como José mismo dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Esa es la clave para superar las pruebas. Entender que Dios está obrando detrás de escena, aunque no podamos verlo. Las pruebas no son el final de nuestra historia. Son solo parte del proceso para llevarnos a la bendición que Dios ha preparado para nosotros. Si hoy te sientes como José en la prisión, recuerda que Dios tiene el control. Él puede usar cada momento de dolor para prepararte para algo más grande. Tu prueba es solo el preámbulo de un testimonio poderoso que glorificará su nombre. En el siguiente bloque hablaremos de Job, un hombre que lo perdió todo pero que nunca perdió su fe en Dios. Su historia nos enseñará cómo mantenernos firmes en medio de las pruebas más duras. En la vida hay momentos en los que nos sentimos abrumados por el dolor y la desesperación. A veces las pruebas son tan intensas que nos cuestionamos si vale la pena seguir adelante. Si alguna vez te has sentido así, te invito a mirar la vida de Job, un hombre que, a pesar de perderlo todo, nunca dejó de confiar en Dios. Job fue un hombre justo, temeroso de Dios y con una familia y riquezas que cualquiera envidiaría. Pero de repente todo se desplomó. Perdió su ganado, sus siervos, su salud e incluso sus hijos. ¿Y qué hizo Job cuando todo esto ocurrió? Se postró ante Dios y dijo: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:1. Job no solo perdió sus bienes materiales, sino que también fue objeto de críticas y juicios de sus propios amigos, quienes, en lugar de consolarlo, lo acusaron de haber pecado. ¿Alguna vez has pasado por algo parecido? Quizás tus circunstancias no sean tan extremas como las de Job, pero el dolor y la incomprensión que él experimentó son emociones universales. A lo largo de todo su sufrimiento, Job nunca renunció a su fe. A pesar de los momentos de desesperación, cuando incluso llegó a preguntar a Dios por qué le sucedían tantas calamidades, él mantuvo su integridad. Job entendió que aunque no comprendiera el propósito detrás de su sufrimiento, su fe en Dios era lo único que lo sostenía. En su corazón sabía que Dios tenía el control. Cuando la aflicción te hace dudar de la bondad de Dios, recuerda la paciencia de Job. Él no conocía el plan divino detrás de su dolor, pero eligió confiar en que Dios, en su sabiduría infinita, estaba obrando para bien.
Y en el final de su historia, después de todo el sufrimiento, Job fue restaurado. Y Jehová bendijo el postrer estado de Job más que el primero. Job 42:12. El sufrimiento de Job no fue el final de su historia, sino el medio por el cual Dios lo preparó para recibir una bendición aún mayor. Si estás atravesando una temporada de sufrimiento, recuerda que la historia de Job no es solo un recordatorio de la paciencia, sino también de la fidelidad de Dios. No importa lo que estés enfrentando, tu fe y paciencia te llevarán a experimentar la restauración que solo Dios puede dar. En el siguiente bloque veremos cómo la fe de los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego nos enseña a confiar en el poder de Dios, incluso cuando la prueba parece más grande que nosotros. La historia de los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, es un ejemplo poderoso de fe inquebrantable en medio de la adversidad. Estos 3 hombres, a pesar de enfrentarse a una prueba de vida o muerte, se mantuvieron firmes en su confianza en Dios. El rey Nabucodonosor les ordenó adorar una estatua de oro que él había levantado, y amenazó con lanzarlos al horno de fuego ardiente si no lo hacían. Pero Sadrac, Mesac y Abednego se negaron rotundamente a rendirse a la idolatría. Respondieron con valentía: nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua que has levantado. Daniel 3, 17, 18. ¿Qué harías tú si te encontraras en su lugar? La amenaza de una muerte horrible en el horno era real, y muchos habrían cedido por miedo a morir. Sin embargo, estos 3 jóvenes confiaron plenamente en que Dios podía salvarlos, pero incluso si no lo hacía, su fidelidad no flaquearía. Ellos preferían morir antes que adorar a otro Dios. Y aquí es donde se revela un aspecto profundo de la fe. La verdadera confianza en Dios no depende de las circunstancias o de los resultados. Es una fe que se mantiene firme independientemente de si obtenemos lo que pedimos o si enfrentamos dolor. Esta fe refleja un entendimiento profundo de que nuestro propósito no es siempre obtener lo que queremos, sino honrar a Dios en todo momento. El rey, furioso por su desafío, mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Pero incluso en medio de su ira, Dios estaba presente con Sadrac, Mesac y Abednego. Al ser lanzados al fuego, el rey vio que no solo no se quemaban, sino que caminaban en medio del fuego con un cuarto ser, como el Hijo de los dioses. Daniel 3:25. Este milagro revela una verdad profunda. No estamos solos en las pruebas. Aunque no podamos ver a Dios en cada momento, Él está con nosotros, incluso en el fuego. Y cuando pasamos por el fuego de la adversidad, Él nos refina y nos prepara para una revelación aún mayor de su gloria. Cuando las pruebas lleguen a tu vida, recuerda que no importa cuán grande sea la prueba o cuán solos te sientas, Dios está contigo. Él te dará la fortaleza para enfrentar lo que venga y al final su gloria será manifiesta en tu vida. En el próximo bloque exploraremos cómo Jesús, en el huerto de Getsemaní, nos muestra el poder de rendir nuestra voluntad a la voluntad del Padre. En el huerto de Getsemaní, Jesús enfrentó una de las pruebas más profundas de su vida. Sabía que su sacrificio estaba cerca, que su misión de salvar a la humanidad llegaba a su culminación. Aquel momento fue uno de sufrimiento, de angustia, pero también de una rendición absoluta a la voluntad del Padre. En ese jardín, donde sus discípulos no pudieron velar ni una hora, Jesús se retiró a orar con una ferviente súplica: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39.
En ese momento, Jesús dejó claro lo que significa tener fe en medio de la adversidad. Reconocer que, aunque tenemos nuestros deseos y temores, la voluntad de Dios es lo único que importa. La agonía de Jesús era tan intensa que su sudor se hizo como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22:44. Su lucha no fue solo física, fue una batalla espiritual de rendirse completamente al plan divino. Jesús, en su humanidad, deseaba evitar el sufrimiento, pero al mismo tiempo entendió que el plan de salvación era mucho más grande que cualquier miedo o dolor personal que pudiera experimentar. Aquí está la clave que muchos cristianos olvidan en medio de sus pruebas. Rendirse a la voluntad de Dios no es signo de debilidad, sino de fortaleza espiritual. Jesús, el Hijo de Dios, mostró que, incluso en los momentos de mayor sufrimiento, la verdadera victoria está en someterse a los designios del Padre. La vida cristiana no siempre se trata de que Dios haga nuestra voluntad, sino de que nuestra voluntad se alinee con la suya. Jesús, en Getsemaní, nos da un ejemplo claro de que, aunque no entendamos todas las circunstancias, siempre podemos confiar en que Dios tiene un propósito mayor. No estamos solos en nuestras pruebas, y a veces, el plan de Dios, aunque doloroso, es el que traerá una victoria eterna. Y cuando pensamos en nuestras propias pruebas, debemos recordar que Jesús también enfrentó la tentación de apartarse del sufrimiento. Sin embargo, al decir, no sea como yo quiero, sino como tú, Él nos mostró la vía hacia la paz y la victoria. Cuando nos entregamos por completo a la voluntad de Dios, incluso cuando no entendemos, abrimos las puertas a su plan divino para nuestra vida. Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no lo vemos o sentimos. La rendición no es una derrota, sino un acto de fe, y en esa rendición Él nos fortalece y nos lleva hacia un destino que jamás hubiéramos imaginado. Este acto de rendición es vital en nuestras propias pruebas. ¿Te has encontrado alguna vez en la lucha entre tu voluntad y la de Dios? El sacrificio de Jesús nos recuerda que no hay mayor victoria que aceptar lo que Dios tiene preparado, incluso en medio de la incertidumbre y el dolor. A medida que avanzamos en este estudio, veremos cómo la vida de Pablo refleja esta misma rendición y cómo, en su debilidad, fue capaz de experimentar la fuerza de Dios. El apóstol Pablo es uno de los ejemplos más poderosos de cómo las pruebas pueden ser la plataforma para experimentar el poder de Dios de una manera única. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte una revelación profunda que todos nosotros debemos aprender. Pero él me dijo, «Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». Pablo había recibido una espina en la carne, algo que lo afligía profundamente y que le causaba sufrimiento físico o emocional. Él oró 3 veces al Señor pidiendo que lo liberara de este dolor, pero la respuesta que recibió fue muy diferente a lo que esperaba. En lugar de un alivio físico, Dios le reveló que su gracia era suficiente y que, en su debilidad, Pablo podía experimentar el poder de Cristo de una manera especial. Este pasaje es esencial para entender el propósito detrás de nuestras propias pruebas. La mayoría de nosotros, al enfrentar dificultades, buscamos alivio inmediato. Deseamos escapar del sufrimiento. Pero Dios nos invita a ver nuestras debilidades desde una perspectiva celestial. Las pruebas no son solo momentos para soportar, sino momentos de revelación divina. En nuestra fragilidad, somos más susceptibles a experimentar el poder de Dios de una manera más profunda.
Pablo, al recibir esta enseñanza, llegó a entender que cuando sus fuerzas humanas se agotaban, era cuando la fuerza divina de Dios podía obrar de manera más gloriosa. Él no buscó escapar de sus debilidades, sino que aprendió a rendirse y dejar que la gracia de Dios lo sostuviera. Nosotros, al igual que Pablo, podemos encontrar consuelo en esta verdad. A menudo, nuestros momentos de mayor sufrimiento son los momentos en los que Dios quiere hacer más. La vida cristiana no se trata de evitación de pruebas, sino de vivir en la dependencia total de Dios. Cuando entendemos que nuestras debilidades no son un obstáculo para su gloria, sino una oportunidad para que su poder se manifieste, nuestra perspectiva cambia radicalmente. Tal vez tú, querido hermano o hermana, te encuentres en un lugar de debilidad. Puede que sientas que las dificultades te están consumiendo. Pero recuerda que, al igual que Pablo, puedes hacer alarde de tus debilidades, porque en ellas Cristo se revela de una forma poderosa. No te resistas a tus pruebas. En cambio, entrégate a Dios y permite que su poder te levante. La respuesta que Dios le dio a Pablo no fue un cambio de circunstancias, sino un cambio de perspectiva. A veces, el poder de Dios no se manifiesta a través de una salida rápida de las dificultades, sino en el fortalecimiento interior que nos capacita para seguir adelante, incluso en medio del dolor. En este último bloque llegamos al punto culminante de nuestra reflexión. ¿Cómo podemos ver la mano de Dios en todo el proceso de las pruebas y cómo llegar a la victoria que Él ha prometido para nuestras vidas? En Romanos 8:28 encontramos una promesa poderosa que muchos de nosotros necesitamos recordar cuando estamos atravesando dificultades. Sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Este versículo es clave para entender el propósito de Dios en las pruebas. A menudo, nuestras pruebas nos parecen sin sentido o como si todo estuviera fuera de control. Pero la realidad es que Dios tiene un plan divino que está en marcha, incluso cuando no podemos verlo inmediatamente. No importa cuán oscuras sean las circunstancias, Él siempre está trabajando para nuestro bien, porque nos ama profundamente y tiene un propósito en cada situación. Dios no es ajeno a nuestro sufrimiento. Él ha prometido estar con nosotros en cada momento de nuestras vidas y a través de nuestras pruebas, Él nos moldea para ser más como su Hijo, Jesucristo. A veces, ese proceso de transformación duele, pero es necesario para que podamos alcanzar la victoria que Él tiene para nosotros. La victoria no siempre se ve como la expectamos, no siempre significa que nuestras circunstancias cambien de inmediato, pero sí significa que Dios nos dará la fuerza para resistir y perseverar. En medio de nuestras pruebas, podemos experimentar paz, consuelo y esperanza que no provienen de nuestras propias fuerzas, sino de la gracia y el poder de Dios. Y aquí está el secreto. La victoria final no es solo sobre superar nuestras pruebas externas, sino sobre lo que Dios hace en nosotros a través de ellas. Es en la prueba donde nuestro carácter se fortalece, nuestra fe se profundiza y nuestra dependencia de Dios se vuelve más real. La victoria es ser transformados a su imagen, reflejando la paz y la confianza que solo se encuentran en Él. Cuando enfrentamos pruebas, nuestra fe se pone a prueba, pero también se fortalece. Al confiar en Dios, al resistir en su fuerza, vemos cómo nuestras vidas se alinean más con su propósito divino. Esta es la victoria que Dios nos ha prometido. No una vida sin dificultades, sino una vida con su presencia constante, guiándonos, fortaleciendo nuestro espíritu y llevándonos a través de las tormentas con una paz que sobrepasa todo entendimiento.
Es importante entender que las pruebas no son castigos, sino oportunidades para experimentar a Dios de una manera más profunda. Cuando Él permite que atravesemos dificultades, lo hace para nuestro bien y para su gloria. Cada prueba es una oportunidad para que su poder se perfeccione en nuestra debilidad, como vimos en los pasajes anteriores. Ahora, hermano o hermana, reflexiona por un momento. ¿Qué aspecto de tu vida está siendo moldeado por las pruebas que estás enfrentando hoy? ¿Cómo puedes ver la mano de Dios trabajando en ti incluso cuando las circunstancias no cambian? Tómate un momento para pensar en el propósito que Dios tiene en tu vida y en cómo, al final de esta prueba, Él tiene un propósito glorioso reservado para ti. Dios no ha dicho que las pruebas no vendrán, sino que Él estará con nosotros en todo momento, guiándonos hacia la victoria final. Y esa victoria es más que solo sobrevivir, es ser transformados, fortalecidos y llevar a otros a la misma esperanza que hemos encontrado en Cristo. Queridos hermanos y hermanas, al haber llegado al final de este video, quiero felicitarte. Eres de los pocos que han permanecido hasta el final, buscando más de lo que Dios tiene para ti. Este es un paso importante en tu caminar de fe. No todos tienen la paciencia o el deseo de escuchar hasta el final, pero tú has demostrado tu compromiso con Dios y tu fe en Él. Que este acto de permanecer hasta el final sea un recordatorio de tu perseverancia en Cristo. Ahora quiero invitarte a compartir lo que has aprendido hoy. Si esta enseñanza ha tocado tu corazón, si sientes que este mensaje es algo que Dios ha usado para hablarte, quiero que comentes paz en Cristo abajo en los comentarios. Esta es una forma de declarar públicamente tu fe y de animar a otros a que se unan a esta cadena de fe. Cuando compartimos nuestras experiencias, podemos ser una fuente de esperanza para aquellos que también están luchando en sus pruebas. También te invito a dar me gusta a este video. Al hacerlo, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas necesitadas de oír la palabra de Dios. No subestimes el poder de un me gusta para extender el reino de Dios y difundir su palabra. Comparte este video con tus amigos y familiares para que juntos podamos expandir el mensaje de esperanza y victoria que Dios tiene para todos. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invito a hacerlo ahora. Es un acto de compromiso con tu fe y una forma de asegurarte de que siempre recibirás contenido que te fortalezca y te acerque más a Dios. No pierdas la oportunidad de mantener encendida tu llama espiritual. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ningún video que transformará tu vida. Y al terminar este video, te animo a quedarte unos minutos en silencio, permitiendo que la paz de Dios inunde tu corazón. Aprovecha este momento para dedicarle unas palabras de alabanza y agradecimiento al Señor por su presencia en tu vida. Recuerda, no debes pausar este video hasta que termine. No interrumpas esta conexión con el Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga y te guarde, y que siempre encuentres fortaleza en su gracia. Nos vemos en el próximo estudio.